Por el asesinato de Joaquín Paredes condenaron a perpetua al policía Michael López. El veredicto absolvió a los otros 5 acusados por unanimidad por el beneficio de la duda. Así es, un sabor agridulce. Por un lado, la sensación de que el homicida, el policía que disparó la bala que le quitó la vida a Joaquín Paredes, un adolescente de 15 años en Paso Viejo, allá por octubre del 2020. Michael López, el policía que disparó la bala, como te decía, que le quitó la vida a Joaquín, él sí fue condenado a prisión perpetua. Sí. El tema es que el resto de los policías, otros 5 que estaban dentro de la banda de policías que dispararon a mansalva, más de 30 disparos, sí, fueron absueltos. Fueron absueltos. Han sido horas de deliberaciones. 2 de los policías estaban imputados como autores, el resto como coautores. Esta es la gran sorpresa, que en definitiva uno de ellos termina siendo condenado a prisión perpetua. Bueno, sí, le dieron perpetua al que mató a mi hijo, pero todos tendrían que haber estado en perpetua, porque todos fueron culpables también, porque ninguno fue capaz de parar esa balacera. ¿No estás conforme con el fallo entonces? No. ¿No crees que se hizo justicia entonces, Soledad? O sea, al que mató a mi hijo sí, porque le dieron perpetua, pero faltarían los otros policías. Pensé que iba a ser distinto, pensé que todos iban a tener perpetua. Se hizo justicia, se hizo justicia. A ver, trabajamos desde el primer día con la verdad y con la prueba, simplemente eso. Fue un éxito la defensa y fue una derrota de la acusación, pero simplemente porque hemos trabajado con la verdad, con la prueba, y eso triunfa por sobre lo que fue una falacia narrativa, un empecinamiento procesal por querer construir una teoría del caso, una hipótesis, un relato que era insostenible. Vamos a tener que leer los fundamentos de por qué solo por duda, y al margen de eso creemos que también el tribunal ha valorado que no ha habido una declaración de violencia institucional en su parte resolutiva. Vamos a estudiar con detenimiento lo que dice la sentencia, y dentro de los 15 días que nos da la ley seguramente vamos a interponer un recurso de casación reclamando la condena de los 4 restantes, y si es necesario llegaremos hasta el Tribunal Máximo de la Argentina, que es la Corte, y si no, incluso iremos a las instancias superiores, supranacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Hemos seguido el caso Joaquín Paredes desde su inicio. Aquel octubre del 2020, 25 de octubre del 2020, en pleno confinamiento, cuando Joaquín Paredes, cuando tenía 15 años. Faltaba una semana para que ese chico cumpliera 16 años y fue acribillado por un balazo del policía Michael López en Paso Viejo, una localidad muy chiquita del norte cordobés. El juicio empezó el 24 de julio y ayer se escuchó la sentencia en los tribunales de Cruz del Eje. Y hay un sabor muy amargo en los familiares, en quienes acompañaron a este proceso, a los familiares de Joaquín, a los amigos, a una localidad que se vio conmocionada. Hay un sabor muy amargo, digo, porque solamente uno de los policías que llegó al banquillo de los acusados fue condenado a perpetua, y los otros, con diferentes responsabilidades, fueron absueltos y dejados en libertad. Quienes están aquí también nos han acompañado cuando hemos tratado el caso, cuando hemos relatado los pormenores de esta causa, y son 2 de los abogados querellantes y nuestra colega periodista María Esther Romero. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Claudio Oroz, Fresneda, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, María Esther, comienzo con vos. A ver, ¿cómo analizás un poco todo lo que ocurrió? Quizás ahora lo más fresco que tenemos es el fallo, ¿no? Pero recordemos que fue un juicio que se dilató porque iba a comenzar en mayo. Bueno, vaya uno a saber por qué, si los tiempos del calendario electoral cordobés hicieron que pasaran las 2 elecciones más importantes y comenzara el 24 de julio. Esto corre por cuenta mía, pero digo, comenzó el 24 de julio, posponiéndose prácticamente mes y medio, 2 meses a cuando iba a comenzar. Y se dio un proceso con audiencias muy agotadoras y que llevó a este fallo de ayer. ¿Cómo lo observaste vos, María? Sí, no solamente pienso en la audiencia, sino nuestros 2 abogados han tenido mucho trabajo a lo largo de los meses, ¿no? Porque recordemos que la instancia del juicio llegó con una calificación legal diferente
que incluso a todos nos tomó de sorpresa tiempo atrás cuando la Cámara de Villa Dolores, actuando como Cámara de Acusación, modificó las calificaciones legales con las cuales originalmente se había elevado a la causa de juicio y se le bajó la responsabilidad, se disminuyó la responsabilidad de la mayoría de estos policías, ¿no? Entonces ya vino, viste cuando el chico está de cola, viene naciendo con mucha dificultad, bueno, me parece que el juicio claro. Un poco también fue la continuidad de eso. La primera reflexión y la duda que me quedó a mí es la distinta mirada de dos cámaras de crimen y de dos jurados populares diferentes, como fue el caso de Blas Correas. Ahí también teníamos una bala de una pistola de un policía que mató. Y había otro policía que disparó, de hecho el auto donde iba Blas tenía varios disparos, y también fue condenado como coautor. Los jueces, al fundamentar aquel fallo, me fui a ver hoy a la tarde a ver qué habían dicho. Dijeron, había un tal desprecio por la vida que tiraron casualmente Lucas Gómez, el arma de este policía mató, pero también Javier Alarcón disparó a matar. Lo consideraron coautor. No pasó eso con los jueces y los jurados de Cruz del Eje, que no consideraron la coautoría de todos los otros que dispararon. Algo interesante para tener en cuenta. Ramiro Fresneda, también abogado creyente, tanto como Claudio Oroz. Veníamos, como dice María Esther, de un fallo señero como fue el caso Blas Correas. ¿Qué lectura haces acá? Y nosotros como primera cuestión me parece que vale la pena mencionar que hay una condena a prisión perpetua por el autor material del hecho del asesinato de Joaquín Paredes, agravado por sus condiciones funcionales. Esto hay que ponderarlo. Yo, miren, hace más de 20 años que trabajo en aquella zona, he defendido muchos pequeños productores, conozco bastante esa zona. Un poco un periodista reconocido, Alexis Oliva, en su momento escribió La Ciudad Azul, ¿no? Como todo lo que es Cruz del Eje, esa zona productiva, en un momento pasó a ser el lugar donde se formaba y salían policías todo el tiempo. Nosotros, como primera cuestión, destacar, y lo decíamos con mi socio en el juicio, esto es un juicio en contra de 6 policías que actuaron mal, pero esto no lo decimos nosotros como querellantes, esto es una verdad a voces, es decir, han pasado tres expertos, excomisarios, expertos en fuerzas de seguridad y en la formación del personal policial. Y todos nos explicaron de manera uniforme que el uso de la fuerza es la última ratio, que no se puede ni siquiera hacer disparos preventivos ni persuasivos, que no se puede usar el arma como se usó. Entonces, es absolutamente inconsistente plantear que Michael López es autor de homicidio agravado en su condición de funcionario, pero por otro lado no dijeron una sola palabra de la violencia institucional. Esto es totalmente inconsistente, ¿no? Claro. Realmente no se entiende. A ver, nos quieren hacer creer de que el autor material actuó solo. Acá era una noche calurosa en un pueblito, como usted bien dice, un pueblito apacible, un pueblo de gente tranquila, de bien, jóvenes que estaban en pandemia y que la plaza estaba llena de gente. Familias socioeconómicamente vulnerables que tienen casas, habitaciones por lo general chiquitas. Era más prudente estar en la plaza tomando una gaseosa, tomando algo, que estar adentro de sus casas. Había muchísima gente en esa plaza. El personal policial va excediéndose en sus funciones directamente a hostigar a un grupo de jóvenes. Ese es el primer hecho. Después vamos al segundo hecho en el dispensario, donde es asesinado por la espalda Joaquín Paredes y por una cuestión de centímetros. Hoy no tenemos otra víctima fatal, que es Brian Villada, que le pegan un tiro en el brazo. Entonces nosotros, creo, por una cuestión de seriedad, nosotros tenemos, por supuesto, respetar lo que dijo el jurado popular y los jueces técnicos, esperar qué sucede el día que nos lean los fundamentos del veredicto, que va a ser el 7 de septiembre, y seguramente vamos a presentar recurso de casación, porque es evidente que acá no lo decimos nosotros, la pericia
multidisciplinaria realizada por el Ministerio Público Fiscal, con alta tecnología, un ejemplo a nivel nacional, el trabajo de esa Policía Científica, Policía Judicial de Córdoba, con dron, con un trabajo muy meticuloso, determinó cuestiones inobjetables. Más allá que por ahí los defensores ahora quieren intentar decir de que la prueba, que no dijo, realmente está todo grabado. La justicia de Córdoba tiene tecnología y está todo absolutamente grabado. La prueba fue contundente al decir que estos chicos eran pibes jóvenes, que no tenían problemas con la ley penal. Se aferraron a la situación de un chico que tenía antecedentes penales. Los otros chicos nunca tuvieron un solo problema con la ley penal. Joaquín Paredes no tuvo un solo problema nunca. Y ahora los defensores los escuchamos, yo estoy anonadado, soy un tipo que respeto el derecho de defensa, respeto las garantías, somos personas que nos movemos con corrección, pero no podemos permitir hoy, un día después de este veredicto, que hizo justicia parcial, escuchamos un defensor, el doctor Despoy, faltando el respeto, pero de una manera increíble. Sí, recién lo veíamos en el inicio, en el tape de inicio, que decía el doctor Despoy, abogado defensor, no del policía condenado, sino de los otros 4, decía, hablaba de falacias narrativas que se inventaron y que, bueno, fue contundente la prueba. Claudio, ¿tu opinión de todo este proceso? Mira, hablábamos de expertos, ¿no? Y él decía, mi cliente tiró tiros al aire. Lo primero que dijeron los expertos en la audiencia, todo tiro que se tira al aire cae con la misma velocidad con la que parte. O sea que tampoco está permitido tirar al aire, porque va a matar a alguien o va a herir gravemente a alguien. Punto número 1. Si así hubiera sido, que también se comprueba que... Bueno, está clarísimo que en el lugar, con certeza, hubo 7 disparos, ¿sí? Con certeza. Con certeza. Bien. Hubo más, porque se encontraron más vainas, se compararon, pero bueno, con certeza 7. El que está condenado a perpetua disparó 3. El que está al lado disparó 4. Por eso estamos esperando a ver los fundamentos para que nos digan por qué este comete abuso funcional, que es lo que califica, digamos, la figura y la transforma en homicidio agravado y calificado, y este que está al lado, que hace exactamente lo mismo, o sea, contra todos los reglamentos policiales, dispara, así sea al aire, y no está grabado. Como decía María Esther, ¿por qué si se dispara con la intención de matar? Porque cuando uno dispara a gente que corre, le pego o no le pego, ¿no es cierto? Entonces, en una sentencia señera como la de Blas Correa, queda claro que los dos son coautores. ¿Y acá por qué no? La determinación, a ver, calculo que también se ventiló en el juicio, Claudio. Vos decías, quizá alguien que nos está mirando y que le guste ponderar en números, viste, se habló de más de 30 disparos, en otro momento se habló de que había más de 50, 70 vainas servidas. Vos decís 7 disparos. No, en el dispensario. Está bien, pero 7 disparos es tan grave en una situación en donde hay otras instancias para contener lo que sea, que digo, no es poco, digo, porque ahí está, una bala terminó con los alegatos. Claro. La gente hablaba que hubo más de 10 minutos, 15 minutos de disparos constantes que escucharon, ¿no? Desde la ruta hacia el pueblo, o cuando retrocedía la policía desde la comisaría. Y entonces ellos hacían como que los 6 policías que estaban, todos dispararon al mismo tiempo durante 10 minutos, hacían aparecer que habían 42.000 balas. No necesariamente dispararon todos juntos. Se habló de 112 disparos en algún momento porque se contaban los cargadores que tienen que tener obligatoriamente con cada pistola y que había un sinnúmero de vainas servidas que no fueron secuestradas porque no hubo ni cordón, ni preservación del lugar, ni consigna, tanto que muchas de las vainas las acompañó la gente del pueblo y hasta el día de hoy hay gente del pueblo con vainas servidas, ¿entendés? Entonces se contabilizaron con certeza 27 vainas, más los cartuchos de la escopeta Itaca, ¿no es cierto? Pero
en lo que a nosotros nos interesaba, porque nosotros éramos querella por la muerte de Joaquín. Claro. Vuelvo a insistir, si hay abuso funcional, violación de los deberes que tiene a su cargo como policía a alguien, el que dispara al lado no está violando exactamente lo mismo. Por más que la bala no termine con ninguna vida. Pero es lo que decíamos recién del caso Blas Correas. Entonces, no, y ahí va a ser muy interesante, Claudio, porque hay que ver cómo va a evaluar el Tribunal Superior de Justicia el fallo de la Cámara Octava en Blas Correas. Claro. Justamente porque estaba discutida el tema de Javier Alarcón y la Cámara, en cambio, en ese caso lo considero coautor. Ahí va a ser muy interesante y ahí se va a dirimir y el Tribunal Superior no va a poder volver atrás quizás. No va a poder decir una cosa en un caso, claro, y otra cosa en otra. O en una de esas va a terminar Alarcón con tentativa de homicidio. Claro. Y entonces que estaba al lado y disparaba tendrá que terminar también con tentativa de homicidio. Y el que disparó, que desató todo el desastre que se produjo en el lugar, que disparó con la escopetita que hacía los chicos, que por lo cual los más chiquitos que recién llegaban, hacía 5 minutos, Joaquín llegaba junto con otros 6 pibes más, corrían desde atrás hacia allá y reciben a los 18 metros por la espalda un tiro. Explíqueme cómo se hace para tirar piedras a la policía corriendo hacia allá, no sé, tirar y que sean violentísimos y además morirte con el tiro en la espalda. Es inexplicable, ¿no es cierto? Que haya habido otros pibes que hayan reaccionado, yo también no hubiera, si yo estoy ahí y me empiezan a tirar, no sé si no voy a reaccionar, porque es hasta un instinto natural preservarse. Y por un pibe que tenía antecedentes penales, nos han querido mostrar que teníamos una horda de delincuentes. 15 delincuentes reunidos. Ese fue el tono de las exposiciones. Violando la pandemia. Claro. ¿Sabes que al lado de donde los mataron a Joaquín y casi lo matan a Brian, había una fiesta con la música más fuerte y se estaban comiendo un lechón? ¿Y por qué no fueron ahí? Si esto acá está violándose el artículo 205 del Código Penal igual. Mira, bueno, voy a decir por qué no fueron ahí. Menos mal que estos policías no fueron a algún otro lado, ¿no? Porque la verdad que hubiera sido un desastre, ¿no? Hay una parte, bueno, después te voy a preguntar, porque bueno, hay también, más allá de las responsabilidades que había ese día, lo del subcomisario Sosa Gallardo. Pero ya les pregunto porque quiero sumar también a otra de las voces que, bueno, estaba invitada a esta mesa para que diera su opinión. Muy conmocionada, acompañó este fallo, este proceso desde el principio. Y creo que también sintió ayer una gran decepción, como todos los que están aquí. Soledad Lacier, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar. Hola, buenas noches. Bueno, contame un poco cuáles fueron tus sensaciones. Ayer lloré mucho. La verdad que no podía otra cosa más que ponerme en el lugar de Sole. Honestamente me pareció vergonzoso la actitud de la justicia. Creo que esa es la palabra que engloba absolutamente todo. Que no hayan encontrado pruebas o que las pruebas hayan sido insuficientes. Quisieron hacer creer que la verdad que los chicos eran un grupo de barra bravas, ¿viste? Y que la policía no pudo contener cuando eran un grupo de pibes de 14 años. Digo, en este caso puedo hablar de niños, porque digo, con Blas no me dejaban hablar de niños porque tenía 17. Acá hablamos de chicos de 14, 15 años. Eran niños festejando un cumpleaños en una plaza de un pueblo de 1000 personas. La verdad que no sé qué más pruebas necesitaban. Que me hablen de que no hay pruebas de las amenazas cuando yo estuve ahí, digamos, a mí no me lo contó nadie. Yo estuve en Paso Viejo y yo observé el miedo de la gente mirando atrás de una cortina sin animarse a acompañar a una marcha. Digo, lo viví yo, ¿no? A mí no me lo contó nadie. La verdad que da mucha tristeza, me parece que retrocedimos un montón de pasos, que hayamos avanzado con la sentencia de Blas. Pero bueno, creo que Claudio va a coincidir conmigo que la lucha continúa. Totalmente, lo ha dicho, bueno, ya han expuesto más o menos en ese sentido. Decía recién María Esther, la colega acá, ¿por qué o no se entienden por qué los criterios tan diferentes
en ese fallo que fue por lo menos señero como el de Blas, y en este de ahora, no solamente en la cuestión de las responsabilidades, sino también en algo que marcó mucho el fallo de Blas Correas. Y si tenés un minuto, los voy a invitar a todos a escuchar lo que hablábamos con la especialista Valeria Plaza el día que analizamos, que estabas vos acá en el piso, analizando la sentencia del fallo Blas Correas. El tema de la violencia institucional marcado justamente en una sentencia judicial. Lo vemos y lo charlamos acá. Quédate por ahí, Sole. Que creo que se logró, por lo menos en algún sentido de lo público, poder visibilizar que no es un caso aislado, que es un caso tremendo con algunas características que constituyen algunos condimentos que generan mayor conmoción social, pero sin embargo me parece que sobre todo gracias a la lucha de Soledad y de Juan, del hermano y el resto de quienes acompañaron tan militantemente que la causa de Valentino Blas no siga el mal camino que muchas otras causas, a través de una buena defensa técnica, a través de poder incorporarle prueba a la Fiscalía, es poder sostener también, digo, celebrar esta sentencia, que es reconocer también que cuando se puede condenar de manera de algún modo ejemplar, y no solo al autor material, sino también algunos otros eslabones de esas violencias institucionales, sino también cuando se lo condenan a quienes ejecutaron este hecho con la noción de violencia institucional que hace referencia en los fundamentos de la sentencia. Me parece que estamos dando un paso importante para adelante para poder sostener que esto no es un hecho aislado, sino que tiene una sistematización, una sistematicidad en la provincia de Córdoba, que es momento que se haga algo al respecto de manera preventiva y no solo la represiva cuando un lamentable hecho de esto sucede, ¿no? Creo que eso quedó marcado cuando, bueno, analizamos y estuviste acá en el piso, Sole, el tema de la violencia institucional, que no se trataba de un hecho aislado, lo dejaron bien claro en ese fallo, y ahora ni siquiera apareció en la sentencia esto, o por lo menos en lo que se leyó ayer, esperaremos los fundamentos, pero no apareció en la sentencia, ¿no? ¿Sole? No, no apareció, y la verdad que quisiera saber si ellos saben lo que es la violencia institucional, digo, para no nombrarla, porque estamos hablando de una mala actuación del Estado en nombre del Estado, y quedó demostrado que policía en cumplimiento de su deber actuaron mal. Digo, si hay una perpetua, es que actuó mal, entonces claramente hubo violencia institucional. No sé en qué se basaron para ni siquiera nombrarlo. Realmente, te soy honesta, pensé que iba a ser totalmente otra cosa. Tenía todas las esperanzas, a pesar de que Claudio sabe, yo el primer día que llegué, cuando arrancó esto, yo tuve una muy mala espina. La verdad que pensar que una de las personas que está en la cámara, un ex policía, que ya habían pedido que yo no esté, es como que habían puesto muchas trabas en absolutamente todo, raras. Me sentí rara cuando estuve ahí, no tuve la misma sensación. Yo ya había vivido dos juicios porque estuve con José Ávila y en el caso y con Blas, digamos, con el mío, y el trato era totalmente distinto. Escuchaba a los abogados hablar con una liviandad, los abogados defensores hasta se acercaron a hablar conmigo mientras yo almorzaba, a decirme esto no es lo mismo que Blas, y yo la verdad que lo miré a uno de los abogados y le dije no, la verdad que no es igual que Blas, es peor. La verdad que es peor, porque si me están hablando de que un grupo de policías no pueden contener o no pueden buscar una solución a 6 niños festejando un cumpleaños, realmente es peor. Y la verdad que creo que no se le dio no sé cómo llamarlo, porque honestamente que no lo entiendo. Quizás Claudio, que estuvo en todas las audiencias, puede explicar mejor qué es lo que pasó o qué cree él. ¿En qué se basaron para decir por unanimidad no encontramos pruebas? No sé cuáles son las pruebas que necesitaban. Porque estuvo todo sucio, o sea, desde que no se respetó el lugar del hecho, donde se manoseó todo, digamos. Hubo violencia institucional claramente, no solamente ese día. Durante estos 3 años hubo violencia. Hubo violencia de parte de un Estado ausente, hubo violencia de parte de
no se han acercado a la familia, han permitido que los amenacen, los citaron por medio de policía. Digo, la violencia existió y la revictimización todo el tiempo. Entonces, la verdad, no entiendo qué pasó. No lo puedo entender y de verdad que ayer lloré mucho, muy mucho. ¿Pudiste hablar con Soledad? Por mensaje, porque la verdad es que siento que no le sumaba absolutamente nada si le hablaba, porque de verdad que estaba muy mal. Estoy muy mal. Como habrán visto, ni siquiera pude escribir en las redes, que es donde yo a veces suelo descargarme. Ni siquiera pude escribir nada porque tenía miedo hasta de meter la pata y de ser irrespetuosa, algo que siempre trato de cuidar mucho y de no tener las palabras justas. O sea, en algún momento me voy a pronunciar sobre esto porque la verdad que es una vergüenza. Lo que hizo la justicia de Cruz del Eje es una vergüenza. Y esto se tiene que saber y la verdad que de mi parte yo voy a hacer todo para que esto se sepa de lo que está pasando con esta justicia que es vergonzosa. Lamento que decir en el caso de Blas no ocurrió, tener que decir honestamente parece que Blas tiene otro valor porque era un rubiecito de clase media y lo tengo que decir yo como mamá, ¿me entendés? Es vergonzoso, porque todas las vidas tienen el mismo valor. Pero si lo tengo que salir a decir yo, lo voy a salir a decir yo, porque realmente, o sea, parece que las vidas tienen distinto valor y no se puede permitir más. Sole, gracias por la claridad de siempre, porque no, tenés un dolor muy grande y la verdad que perdón. tenés una claridad muy grande para hablar y eso lo valoramos mucho y bueno, por haber estado presente. No, perdón por no poder estar, tengo a mi marido que está recién operado y de verdad que no me sentía bien le dije, fui muy honesta, no me sentía bien para estar en el piso, tenía miedo de irme de boca y siempre trato de ser muy respetuosa, no quiero fallar porque yo no quiero poner en riesgo, digamos, lo que pueda suceder con el caso más adelante y con la lucha que se viene, entonces trato de cuidar también eso, pero estoy muy triste, muy desilusionada y bueno, a disposición, y Claudio lo sabe, que estoy a disposición para lo que tengamos que hacer de acá en adelante, porque creo que esto se tiene que saber en todo el país y hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Aprovecho y si me permiten para pedirle a Esteban, que quizás no está viendo, que tenga paciencia, porque yo lo escuché y a mí me dolió mucho decir que si no, él iba a hacer lo que no hiciera la justicia y que espere porque vamos a lograr que la justicia haga lo que tiene que hacer. Gracias, Sole, como siempre. Un abrazo, un abrazo a todos ahí. Te mando un abrazo grande y gracias como siempre por esa claridad que tenés para hablar. Te mando un abrazo. No, gracias a ustedes. Soledad Laciar, la mamá de Blas, evaluando un poco esto y con una claridad y dejando, me parece, frases muy contundentes, ¿no? Es la voz de las víctimas, ¿no? Que es muy importante que la justicia las escuche. Y es muy fuerte lo que dice Soledad, porque queda esa sensación a la hora de escuchar la sentencia o la parte resolutiva del fallo ayer. Pareciera que habría víctimas y víctimas, ¿no? Habló también Sole, que ella acompañó a la familia de Beco Ávila. Exacto. Vamos a decir, bueno, el diferente trato que hubo también, exactamente, ¿no? Con Beco Ávila hubo otro caso, digamos, discutido y demás, pero también el de Damián Pérez. Estuvo el caso de Isaías Luna. Me anoté los últimos, donde hay un mismo modus operandi policial de asesinatos, disparos, malos procedimientos que terminan pésimo, encubrimientos a la par, ¿no? Todo en el marco de responsabilidades funcionales. Ahora, en el juicio por el crimen de Blas, escuchamos a testigos decir, no sé si no fue el comisario Gonzalo Cumplido, el comisario que dijo en su momento que había preocupación en los políticos, en Mosquera. En la plana mayor del exactamente, gobierno, porque era un pibito de clase media. Claro, ¿no? fue la declaración de Cumplido que dice en el diálogo que tiene con el exministro de Seguridad Mosquera, que le dice algo así como matamos un rubiecito, digamos, y entonces ahí viene la... Es triste que lo veamos plasmado después en la realidad. Pero yo quisiera que quede claro algo, porque pareciera que hay grandes diferencias y no hay grandes diferencias. Hay una camioneta
que está estacionado, los pibes están allá. A ver, Claudio, con el dolor que tiene Soledad, dice hasta de una gravedad mayor, digamos. Las camionetas quisieron hacer aparecer que hubo un enfrentamiento armado entre los pibes y la policía. Y son tan burros, pero tan burros, que el tiro se lo tiraron de este lado, ingresó mirando hacia las casas, no hacia el baldío donde estaban los chicos. Tiene entrada por acá y salida por allá, probado por la policía judicial. Ahí, ¿me entendés? O sea, claro. Eso se ventiló en el juicio. Les dejaron lavar las manos para que cuando diera el dermotest le diera negativo. Le dejaron cambiar la ropa no tenía rastro de pólvora, se habían disparado. ¿Por qué no tenían rastro de pólvora? ¿Me entendés? Hay conversaciones, Ramiro se las dijo en el alegato y lo repitió primero la fiscal, que por otro lado fue maltratada por la defensa, no como funcionaria, como mujer. Y ese tribunal que estaba, ese presidente que estaba a cargo del tribunal, dejó que la maltrataran. En determinado momento, este señor que ensucia el nombre de Joaquín poniéndolo en su boca, que habló con un colega tuyo, está alegando y de repente la fiscal mira hacia arriba y en medio del alegato dice, y miren que mira hacia arriba. Si hubiera habido un hombre ahí de fiscal, no se animan a decir eso. O sea, hasta la maltrataron con violencia de género, cosa que esta querella le dijo al señor presidente, no la pueden maltratar así. Claro, hay que decir que en este juicio hasta intervino la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por el maltrato que había a los testigos y demás. ¿Eso se corrigió a lo largo de la audiencia? Sí, al tercer día de audiencia mejoró el trato a partir de la presentación que hizo una de las psicólogas que informó a Buenos Aires, y Buenos Aires informó al Superior Tribunal, y el Superior Tribunal mandó al director de Derechos Humanos del Tribunal Superior para que esto no siguiera sucediendo. Contemos un poco, Claudio. Muy graves. Contemos un poquito, ¿no? María Esther, porque se había denunciado que en esas audiencias interminables con las que se quería, vamos a decir, liquidar rápido, digamos, la cuestión, bueno, había un trato muy prepotente por parte del juez, del presidente de la Cámara, hacia los testigos que eran chicos de pueblo, que llegaban, que habían sufrido una situación traumática y que tenían que sentarse a declarar. Hay uno que terminó llorando, ¿no? Que había pedido estar con su papá y no le dejaron estar presente al padre. Es un niño, un adolescente menor de edad. La ley lo ampara para pedir que esté con un mayor. Se sintió desprotegido y en medio del testimonio terminó llorando. Porque ese es uno de los hechos. Corría al lado de Joaquín y no murió de casualidad porque él dice, yo me agacho y veo que le pega a Joaquín y cae. O sea, yo me hubiera mantenido erguido y hubiera sido yo el muerto, ¿no? Y se larga a llorar, porque está contando eso. Yo creo que es importante puntualizar una cuestión que yo estoy anonadado un poco, cómo está saliendo hoy en algunos medios de comunicación, intentando claramente tapar el sol con las manos, como que no se pudo probar la existencia material del hecho, no se pudo probar la violencia institucional. Este hombre padre, el padre de este chico, que se tuvo que mudar a Villa de Soto, abandonó la casa en Paso Viejo por el hostigamiento policial que estaba sufriendo. Después del hecho desde octubre de 2020. Gente que pudimos probar de manera certera, por suerte está todo grabado, insisto, vamos a pedir las grabaciones de todo. Hay testimonios coincidentes y concordantes de 60 personas entre los presenciales, los testigos que incorporamos por la lectura, el nivel de persecución sistemática y estructural que vivían esos changuitos de Paso Viejo. En un lugar en donde pueblo chico donde te cruzás permanentemente. Pero ¿no? por supuesto, claro. Pero lo más llamativo de toda esta cuestión, escuchar a los defensores ya hacer uso y abuso, pero perdiendo la humanidad, diciendo estos chicos dañaron las instituciones públicas, dañaron el dispensario, rompieron la puerta del dispensario, intentando hacer confundir al jurado popular y a la sociedad cordobesa. ¿Ustedes saben por qué está rota la puerta del dispensario? Porque estaba Joaquín Paredes agonizando
con los ojitos para atrás, con 14 años de edad, y sus compañeros, sus amigos, los amarrean, se dan cuenta que se está muriendo el chico. Tienen el dispensario a 5 metros y se van desesperados al dispensario a sabiendas que estaba la enfermera adentro. Y no le le gritan, le dicen, se está muriendo Joaquín. Y los chicos empiezan a patear la puerta. ¿Saben qué hacen los defensores de los acusados? Ante los jurados populares, entran a modificar, pero absurdamente, pero increíblemente, y bueno, resulta ser que los chicos empezaron con la agresión cuando está certeramente probado que la agresión empezó por parte del personal policial. Claro. Digo, bueno, yo termino con esto. Yo estoy anonadado por un lado, pero también tengo muchísima esperanza, ¿eh? ¿Sí? Nosotros con el recurso de casación... Le pregunto porque me queda poquito tiempo. Nosotros con el recurso de casación, nosotros vamos a leer los fundamentos del veredicto. Seguramente vamos a ir, porque tenemos el mandato de Soledad, ir al recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia. Honestamente me parece que ni siquiera vamos a tener que ir a la Corte. Creo que se resuelve en el tribunal, ojalá, si se aplica el derecho. Si se aplica el derecho. Más allá de lo que digan los fundamentos, nosotros trabajamos la prueba. Hemos tomado los testimonios en medio de la pandemia. Íbamos a Cruz del Eje y teníamos que estar distanciados y tomar los testimonios. Sabemos qué han dicho cada testigo. Hemos ido a las inspecciones oculares. Sabemos qué ha sucedido. Y todo eso se pudo volcar en la audiencia. Y ahora los defensores dicen que no hay prueba. No hubiera cambiado el hecho. ¿Me entienden? Era tan evidente, y además fue tan evidente en los alegatos. Entonces, han buscado victimizar a los victimarios. O sea, que primero empezaron con un enfrentamiento, se les cayó porque tiraron mal el balazo. Después una lluvia de piedra que se les cayó porque los testigos que tenían para que dijeran una lluvia de piedra dicen, no, los chicos tiraron algunas piedras. Hasta los propios chicos dijeron que tiraron algunas piedras después que tiraron el primer disparo con munición antidisturbios, ¿no es cierto? Claro. Pero los otros chicos que recién llegaban y estaban corriendo, ¿por qué los mataron? ¿Por qué sacaron las 9 milímetros? ¿Por qué tuvieron que venir 3 oficiales superiores a enseñarnos que ahí a 30 minutos está la Guardia de Infantería, que es la que se tiene que encargar de si hay un disturbio? ¿Por qué policías que no saben manejar este tipo de cuestiones sacaron las 9 milímetros y mataron a un pibe e hirieron a otro? Una última, simplemente, Claudio, para saberlo. Hay un policía que fue condenado, me quedan 20 segunditos, me dice la producción, pero los otros 5 policías, tanto los 4 que tenían corresponsabilidades y 1 por amenazas que también fue absuelto. ¿Pueden volver a trabajar? ¿Siguen en funciones o hay que esperar? Yo tengo entendido que el tribunal está con plenas actuaciones y me imagino que hasta que la sentencia no esté firme, y no va a quedar firme esta sentencia, va a llegar, si es necesario, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que se sepa la verdad. Por ahora no pueden volver a funcionar. Entendería que no. Bien, bien, bien. Sí, esa duda me quería aclarar. Gracias a los 3 por haber estado y esperemos que esto, con el accionar, y como dicen ustedes, de la justicia, se pueda revisar aquí en el TSJ y pueda tener paz y tranquilidad esa familia que ayer se fue muy decepcionada de los tribunales de Cruz del Eje. Pausa, la primera en Redacción Abierta y ya volvemos.